Siguiendo con el tema de los regular verbs, en este caso vamos a agregarle un ingrediente más a este tema, el cual vamos a ver el uso del did. Ahora bien, ¿qué es el did? El did es considerado un auxiliary verb in the simple past. Es considerado un verbo auxiliar en el tiempo pasado. Did es el pasado de los verbos do y does. Y también tiene su past participle, o sea, su pasado participio, el cual es done. Pero recuerden que este verbo como tal, en esta forma, todavía no lo vamos a ver. Ahora, al estar en esta tablita, did o el verbo do como tal es considerado también o se puede utilizar también como cualquier otro verbo. Por ejemplo, yo puedo decir I do the homework. Yo hago la tarea. Y si quiero colocarlo en pasado, entonces ya no voy a usar do, sino que voy a ir al did. Entonces diría I did the homework. Yo hice la tarea. Entonces, pero en este caso, en esta clase nos vamos a enfocar a verlo como un verbo auxiliar en el tiempo pasado. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve el did en este tiempo verbal? Nos sirve para dos cosas. Para realizar preguntas, ¿ok? Y también para hacer oraciones negativas, siguiendo una estructura, tal cual como lo hicimos con el do y con el does en el tiempo present, en el simple present, que también lo utilizamos para hacer negative sentences y también para hacer questions. Pues exactamente lo mismo. El did lo vamos a utilizar para estos dos casos. Ojo, ¿verdad? Que en el do y does, en el tiempo presente, recuerden que su uso variaba de acuerdo a los pronombres, de acuerdo al sujeto. Con do lo hacíamos con I, you, we, and they. It does con he, she, it. Ahora, ¿cuál es lo bueno en este caso? Que el did lo vamos a usar con todos ellos. No vamos a tener que decir, ok, si es I, ¿qué voy a usar? No. El did es con todos. Y ya lo vamos a poner a prueba. La estructura para hacer los negative en simple past con el did es un subject, como siempre. Luego sigue el did. Y como es una pregunta o una oración negativa, vamos a agregar la palabra not. Aunque también tiene su contraction, que es didn't. Podemos decir did not o didn't. Luego del didn't o del did not va el verbo en su forma base. Ojo. Y luego de eso va el resto de la oración, lo que queramos seguir diciendo. ¿Ok? Ahora, para las questions, para las preguntas, siempre vamos a comenzar con did. Vean, siempre, siempre. Luego sigue el subject. Luego el base verb, o sea, el verbo en su forma base, seguido del rest of the sentence. Entonces, para poner en práctica estas dos estructuras, miremos el siguiente ejemplo. En este caso, esta oración está en simple present, está en presente afirmativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertirla a pasado, luego en pasado negativo y luego en pasado con una pregunta, ¿ok? Siguiendo esta estructura. Vean. El verbo en esta oración, en este caso, es need. Para poder convertir need en pasado, recuerden que need es un regular verb. Entonces, el pasado de este verbo sería, pues básicamente agregamos ed y decimos needed. Ya está el verbo conjugado en pasado. Entonces ahora agreguémoslo a la oración. They need money. Ellos necesitan dinero. Entonces, como decimos, ellos necesitaban dinero. Entonces, vean, they, ahora sí, usamos este pasado. Needed money. Ya tenemos nuestra oración afirmativa en pasado. ¿Ok? Ahora, aquí viene lo nuevo de la clase. Al hacer una pregunta o una oración negativa, nos vamos a basar de esta estructura y del uso de nuestro nuevo compañero did. Y decimos, ¿cuál es la estructura? Negative. Subject, they. ¿Ok? Luego del subject viene el did not o el didn't. Podemos hacer cualquiera. They didn't. Luego sigue el base verb. Y aquí viene la parte donde muchas personas se equivocan. ¿Ok? Vean, es un verbo en su forma base. Quiere decir el verbo tal cual como está acá. No es they didn't need it. No, no es así. ¿Por qué? Porque aquí el did ya hace que la oración esté en pasado y como es un verbo auxiliar, ayuda a que el verbo base no necesite ningún otro tipo de conjugación. Entonces, they didn't need, y luego, vean, money.
y ya tenemos nuestra oración en negativo. Ellos no necesitaban dinero. Question. Bueno, aquí tengo la estructura. Empezamos siempre con did. Decimos did, luego el subject, que es they en esta oración. Did they, base verb, vean, base verb, lo mismo que acá. Entonces no vamos a decir did they need it, no, sino que el verbo en su forma base. Did they need money? Y recuerden que al hacer una pregunta, ok, vamos a cerrar con un símbolo de interrogación, así como acá. Y como pueden ver, en este caso, al ser un verbo auxiliar, aquí este ayuda a que este verbo pueda ejercer su función normal dentro de la oración, así como también el did en este caso, ok, con need. Siguiendo con la temática de los ejercicios de los regular verbs con el did, en este caso vean, tengo 4 ejemplos donde todos los verbos base son verbos regulares, ok, cries, study, lives y clean. Por eso es que el tema es regular verb plus did, o sea, el uso de los verbos regulares con el verbo auxiliar did. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer acá es básicamente seguir haciendo lo que hicimos con el ejercicio anterior. Oración en pasado, luego negativo, y luego como tipo pregunta. Entonces, he cleans the car. En este caso, el verbo base, él limpia el carro. Verbo base es clean. Entonces, el pasado de clean sería cleaned. Entonces, past, he cleaned the car. Y aquí decimos, él limpió el auto o el carro. En negativo, aquí sí vamos a hacer uso del did. Vean, he didn't, ok. Y en este caso, el verbo, recuerden en su forma base. He didn't clean the car. Él no limpió el auto. Y como pregunta, recuerden que siempre empezamos con el did. Did, luego el sujeto, luego el verbo en su forma base, seguido del resto de la oración. Y terminamos con un símbolo de admiración, perdón, de interrogación. Did he clean the car? Él limpió el auto. Y como pueden ver, tenemos el primer ejercicio hecho. Importante, las reglas que les dije anteriormente. El segundo ejercicio dice así: Jessica lives in Colombia. Jessica vive en Colombia. Entonces, el pasado, el verbo sería, en este caso, termina en E, solo agregamos una D para convertirlo en pasado. Entonces decimos, Jessica lived in Colombia. Jessica vivió en Colombia o Jessica vivía en Colombia. Entonces en negativo sería Jessica, vamos aquí a hacer el did not, live, verbo en su forma base, aquí, in Colombia. Jessica no vivía en Colombia. Y como pregunta, empezamos con el did como siempre, luego el subject, did Jessica live, forma base del verbo, in Colombia. Y aquí como pregunta, ¿Jessica vivía en Colombia? ¿Ok? Número 3. The baby cries a lot. El bebé llora mucho. En pasado, en este caso sería lo siguiente. Cries está conjugado por baby porque baby puede ser he o she en el tiempo presente. Entonces, el verbo básicamente es cry, pero si lo convierto en pasado como un verbo regular, entonces sería cried. Ok, entonces, the baby cried a lot. El bebé lloró mucho. Tiempo pasado. Negative. The baby didn't cry. Vean, verbo en su forma base. Cry a lot. El bebé no lloraba mucho. Tiempo pasado. Questions. Did the baby cry a lot? El bebé lloraba mucho. ¿Ok? Número 4. They study grammar. Ellos estudian gramática. ¿Ok? En este caso, study es mi verbo. Recuerden que, así como el principio, el ejercicio anterior, esto quedaría
Studied, como es un verbo irregular que termina en Y y luego hay una consonante. ¿Ok? Entonces, they studied grammar. Ellos estudiaban gramática. Negativo. They didn't study, verbo su forma base, grammar. Ellos no estudiaban gramática. Y en pregunta tenemos did, recuerden siempre, they study grammar. Y ahí lo tienen. El quinto ejemplo dice lo siguiente. The boy brushes his teeth. El chico o el niño cepilla sus dientes. En este caso tenemos otro verbo regular, el cual en su forma normal o su forma base es brush. ¿Ok? Entonces, si lo quiero colocar en pasado como es un verbo regular, simplemente voy a agregar ed para decirlo en pasado. Entonces diríamos, the boy, ¿ok? Brushed his teeth. El niño cepilló sus dientes. Negativo, ¿cómo sería? The boy, okay, didn't, y aquí el verbo en su forma base, brush his teeth. El niño no cepilló sus dientes. ¿Ok? Y question, en este caso, recuerden, did the boy, vean, verbo en su forma base, ¿ok? Brush his teeth. Did the boy brush his teeth? El niño cepilló sus dientes. Este ejercicio les queda a ustedes de tarea para que en la parte de abajo de los comentarios coloquen los tres tipos de oraciones en pasado que hemos visto en esta clase. Recuerden que seguimos viendo verbos regulares. No hemos visto todavía verbos irregulares. Y también en la descripción de este video, ahí les voy a dejar como siempre el link del examen autoevaluativo online para que puedan poner a prueba lo que han aprendido en esta clase. Y como siempre, ha sido un gusto enorme haber compartido esta clase con cada uno de ustedes. Los espero en otra próxima clase de inglés. Bye bye.